al Señor. Santiago capítulo 3, versículo 1 y 2, perdón. Dice así la escritura en el nombre del Señor Jesucristo: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Yo decía en el primer servicio que allí cuando dice varón perfecto, también se incluye a la varona. O sea, no ande tocando al esposo, ay, ahí te hablan, ahí te hablan. No, es para usted también. Y es una gran verdad lo que dice este pasaje. Me gustaría que lo leyésemos todos juntos en voz alta una vez más. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos en este momento que tú nos des entendimiento. Que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento en esta mañana para poder entender estas verdades y poder salir de aquí edificados. Yo te pido que me ayudes a exponer esta enseñanza con claridad, que pueda ser de bendición a cada persona que está aquí en este momento. Y Señor, que todo pensamiento contrario sea echado fuera de cada mente y solo tu palabra prevalezca. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy toda la gloria a ti. Y todos dicen amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos entrando en el capítulo 3 de Santiago. Los que han estado viniendo por semanas hemos desarrollado esta enseñanza aprendiendo de todo el libro de Santiago, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y creo que es de mucha edificación para nosotros como iglesia. Santiago, por inspiración del Espíritu Santo, enseña cosas muy prácticas que pertenecen al cristiano. Cosas muy prácticas. Muchas veces hay personas que quieren irse a lo profundo de la palabra de Dios, pero todavía no están entendiendo bien las cosas que están en la superficie. Es como alguien que no sabe nadar y quiere ir a lo profundo en una piscina o en el mar, sin todavía estar bien práctico en cómo poder moverse en la superficie. Yo prefiero estar en la superficie y no ir a lo profundo cuando se trata de nadar, ¿ok? Pero de la misma manera, nosotros cuando vamos a estudiar la palabra, vamos a entender que hay cosas superficiales de la vida cristiana que muchas veces pasamos por alto, que muchas veces tratamos de ignorar o no recordamos, y queremos cosas profundas, cosas que nos impacten, cosas que diga, wow, qué tremendo lo que dice la Biblia, y no ponemos en práctica aquellas cosas que son muy simples, pero que por ser tan simples las ignoramos. Amén. Ahora en esta mañana entramos en este capítulo 3, y en el capítulo 3 Santiago enfatiza el uso correcto del modo de hablar entre los creyentes. Pero él comienza con aquellos que se consideran maestros en la iglesia. Es interesante que vamos a desarrollar este pasaje, y el domingo próximo, con el favor de Dios, vamos a profundizar en el aspecto del poder que hay en nuestras palabras, el poder de la lengua. Pero Santiago es muy práctico, y él, número uno, cuando enfatiza este tópico del poder de las palabras, él menciona a aquellos que son maestros en la iglesia. Él no escribe a los que tienen el don de maestros o están calificados por Dios para ellos, sino se dirige a aquellos quienes se hacen ellos mismos maestros. Y de eso yo quiero hablar en esta mañana. Cuando Santiago estaba enseñando o estaba escribiendo esta epístola, la estaba escribiendo a judíos cristianos que estaban dispersos en muchos lugares por causa de persecución. Pero en la iglesia primitiva, que empezó en Jerusalén, que empezó allí dentro de las congregaciones judías, había sido influenciada de una manera muy notoria por tradiciones y formas propias de los judíos, especialmente la congregación de Jerusalén, de donde eran los creyentes a quienes Santiago les está escribiendo. Y una de las influencias de esta iglesia tenía que ver con los maestros, un título que era muy ambicionado por muchos debido al prestigio del cual gozaban entre el pueblo. O sea que en las sinagogas judías, el enseñar la palabra, el ser maestro, era algo
mirado con un respeto muy grande y a quienes se honraba de una manera muy tremenda por el hecho de ser rabinos, habiendo estudiado la escritura, etcétera, y al punto que si alguien tenía, digamos que había habido un accidente, un derrumbe y sus padres quedaban atrapados, pero también quedó atrapado un rabino o un maestro, era responsabilidad y obligación de la persona rescatar primero al rabino y después a los padres. Así tan fuerte era la estima que se le tenía a personas que enseñaban, a personas que eran denominados por el pueblo maestros de la palabra de Dios. O sea, los maestros de Israel, los maestros religiosos, tenían el reconocimiento, se les reconocía como hombres sabios y eran colmados de honores. Teniendo esto en mente, cuando la iglesia comenzó, ese sector del judaísmo que se convirtió al cristianismo y empezó lo que se llama la iglesia de Cristo, en sus primeros comienzos, muchos comenzaron a ambicionar el título de maestros. Muchos comenzaron a querer ser maestros y realmente estos que comenzaron a querer ser maestros con el tiempo se fueron hacia otras naciones para enseñar a los creyentes que habían aceptado a Cristo en otras naciones, pero trataron de inculcarles a esos creyentes muchos de los rituales del judaísmo, por ejemplo, queriendo practicarles la circuncisión y obligarles a que guardaran la ley como parte de la salvación, cosa que produjo mucho conflicto, principalmente con las enseñanzas que el apóstol Pablo después trajo a las iglesias gentiles. El apóstol Pablo, en efecto, escribiendo a Tito, dice allí en el capítulo 1, verso 10, porque hay muchos contumaces, y se lo leo, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. O sea, se está refiriendo a los que vienen del judaísmo, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. O sea, personas que no estaban enseñando bien, pero querían remuneración económica, y en aquel tiempo pues los que enseñaban la palabra recibían bastante remuneración económica, y muchos querían ser maestros por el interés de lo que podían recibir, pero no porque estaban calificados para ello, ni porque realmente les importaba mucho enseñar a los demás. De estos el apóstol Pablo dijo: ellos quieren ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y muchas veces ellos venían tratando de impresionar a los gentiles con el hecho de que ellos eran judíos, y como judíos al fin pues tenían cierta autoridad o cierta superioridad, ellos se creían, sobre los demás creyentes, y pretendían que los demás creyentes les hicieran caso en todo lo que ellos enseñaban, porque ellos eran hebreos, porque ellos eran judíos. Esto obviamente ocasionó muchos conflictos en la iglesia primitiva. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15, verso 24, dice la escritura: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros os han inquietado con palabras, turbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no dimos tal mandato. O sea, ellos mismos se pusieron para predicar estas cosas, enseñar estas cosas, sin que nadie les dijera que lo hiciera. ¿Me está entendiendo? En este contexto cultural y religioso a los que Santiago, dentro de lo que Santiago está escribiendo, obviamente está poniendo esta verdad aquí en el capítulo 3, versículo 1. Y él dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Ahora, usted dice: ¿pero qué tiene que ver eso ahora en el tiempo actual? Aquí no hay ningún judío, aquí no hay ninguna persona que esté tratando de traer esas enseñanzas. ¿Cuál es el propósito de hablar de eso esta mañana? Bueno, realmente el principio es el mismo. Muchos creyentes en las iglesias se quieren hacer maestros de otros, pensando quizá que están capacitados para hacerlo, pero realmente la pregunta es: ¿están capacitados? Ha habido mucho conflicto, mucho desorden, muchas confusiones dentro de muchos cristianos por el hecho de que han sido mal enseñados por personas que bajo un título de maestros bíblicos han enseñado palabra que no es palabra de Dios. Y yo quiero abordar este tema en esta mañana para que tú sepas cómo debes actuar, a quién debes escuchar y a quién no debes escuchar cuando alguien trata de enseñarte algo.
El punto es aquellos que quieren ser maestros en la iglesia. En otras palabras, yo quiero hablarte algunas cosas interesantes sobre los maestros en la iglesia. Yo he puesto por título a esta enseñanza así: maestros en la iglesia. Y hay algunos puntos que quiero desarrollar. El primero de ellos es que un maestro bíblico no se hace a sí mismo. Un maestro bíblico no se hace a sí mismo. Hay personas que piensan que pueden ser maestros bíblicos en la iglesia porque tienen un grado universitario de maestro. Estudiaron para ser maestros y realmente pues fueron a la universidad y se sienten calificados, se sienten capacitados y pueden tener el talento para hacerlo, pueden tener facilidad de palabras, saber cómo presentar una lección, etcétera. Pero eso no los califica para ser un maestro bíblico. Un maestro bíblico es un don de Dios. Es algo que Dios da. ¿Sí? La Biblia habla que el maestro es uno de los 5 ministerios de la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo, hablando a los Efesios en capítulo 4, verso 11, él dijo que Cristo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, o pastores maestros. O sea que es un don de Dios. Quiere decir que el talento natural es muy útil, muchas veces la facilidad de palabras también, pero sobre todo eso se requiere un don de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El don de la enseñanza es dado por el Espíritu Santo. En el libro de Romanos capítulo 12 verso 7, el apóstol Pablo está desglosando algunos de los dones del Espíritu y él menciona el don de la enseñanza y dice: el que tiene ese don de enseñanza, que enseñe. Pero una vez más, es un don que el Espíritu Santo da. Y el apóstol Pablo también, hablando a Timoteo, en 2 Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, estos encarga a hombres fieles que sean idóneos o aptos o capaces para enseñar también a otros. ¿Cuál es el punto que yo quiero enseñarte en esta mañana? Que ser un maestro de la palabra de Dios es un alto privilegio, pero conlleva una grande responsabilidad. Conlleva una grande responsabilidad. Cuando digo maestros en esta mañana, yo quiero abarcar cuando se predica o enseña la palabra detrás de un púlpito como este, o cuando se enseña en un salón a niños, adolescentes o adultos, o cuando tú enseñas a alguien de una manera personal. Quieres discipular a alguien. Hay muchos discipuladores en la iglesia, pero por causa de que los que discipulan no lo hacen bien, los discipulados salen mal. ¿Me está entendiendo? Se parece un trabalengua: discipular, discipulado, discipulemos. Pero el punto es claro. El punto es que cuando yo quiero enseñar a alguien la palabra de Dios, yo debo estar preparado. Yo debo estar preparado. ¿Por qué? Porque no solamente es un alto privilegio poder enseñar a otros, eso conlleva una grande responsabilidad. Por lo cual yo debo ejercer este ministerio cuando estoy seguro de que Dios me ha llamado para ello, y con mucho cuidado para no ser tropiezo de aquellos a quienes yo estoy enseñando, en lugar de ser de edificación. Hay tanta gente dolida en las iglesias, hay tanta gente dañada, hay tanta gente confundida, porque las personas que le han enseñado la palabra no lo hicieron bien. ¿Me está entendiendo? Entonces es un punto que se habla poco desde un púlpito un domingo en la mañana como este, pero yo siento el deseo, la necesidad al tocar este pasaje de la epístola de Santiago de confrontar esto, de enfrentar esto. En efecto, vamos a hablar sobre el poder de la lengua posiblemente la próxima semana. Si usted quiere saber cuánto poder hay en su lengua, venga el domingo. Pero yo quiero esta mañana enfatizar esto porque es muy, muy, muy interesante. Los discípulos siempre seguirán la enseñanza y el ejemplo que el maestro le da. Y eso nos llena de responsabilidad. Jesús dijo en Mateo 10:24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. O sea que el discípulo siempre va a ser como el maestro es. Si el maestro le da un mal ejemplo, el discípulo va a ser alguien que va a salir con malos ejemplos y va a dar mal ejemplo. Es como un ciego guiando a otro ciego. Ambos caerán en el hoyo, dice la Escritura. Jesús dijo: ni sean llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y él exhortó a los fariseos en su tiempo cuando él estaba aquí en la tierra y les dijo: ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones, por tanto llevaréis mayor condenación.
Él le dijo a Nicodemo, Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto acerca de nacer de nuevo? O sea que se supone que el maestro enseñe cosas que él mismo sabe. Amén. El apóstol Pablo, hablando a los romanos, dijo, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Primera de Pedro 5:3, el apóstol Pedro dijo que aquellos que enseñamos la palabra debemos ser ejemplos del pueblo al cual enseñamos. De manera que es un gran privilegio ser un maestro de la palabra, pero conlleva una grande responsabilidad. Y uno mismo no se hace maestro, Dios da ese don. Pero en segundo lugar, Santiago dice algo aquí que es digno de mirar. Él dice en el versículo 1 otra vez, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, ¿qué? Mayor condenación o un juicio más severo, dice la Biblia de las Américas. Recibiremos un juicio más severo. Es el segundo punto que yo quiero mencionarte es este, que un maestro recibirá mayor condenación o un juicio más severo de parte de Dios. Y esto es impresionante porque el versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto o mujer perfecta. Ahora, cuando tú enfrentas este pasaje, pregúntate a ti mismo, ¿he yo ofendido a alguien en algún momento? La palabra ofender significa tropezar o hacer tropezar. ¿He yo tropezado en algún momento con mis palabras o he hecho tropezar a alguien con mis palabras? Y la respuesta honesta es sí. Porque no hay nadie que nunca haya hablado una palabra maldicha. Sí, en este lugar no hay nadie que me pueda decir, pastor, yo nunca he ofendido a nadie con mis palabras, porque yo tendría que ungirlo por mentiroso. ¿Por qué? Porque ninguno aquí es perfecto. O sea, todos hemos cometido errores y los errores más grandes que se cometen son los errores que se cometen con palabras. En un momento de enojo, en un momento de frustración, dices palabras que hieren y que golpean y de los cuales te arrepientes después, pero ya las dijiste. Y cuando nosotros somos maestros de la palabra, estamos vulnerables, o somos vulnerables para que nosotros ofendamos personas a través de lo que nosotros estamos enseñando, y lo que viene a ser para edificación se torna en algo que es para destrucción. Porque el maestro no puso cuidado en las palabras que habló. O sea que cuando miramos esto desde este punto de vista, entendemos que es un asunto serio lo que estamos hablando. Amén. Como seres humanos imperfectos, aunque seamos cristianos, nacidos de nuevo, llenos con el Espíritu Santo, todavía ofendemos sin darnos cuenta muchas veces y pecamos. Dice la Biblia, no hay persona que no peque, no hay hombre que no falle. Todos fallamos una u otra vez en nuestra vida. Amén. Ahora, Santiago se refiere aquí al poder de las palabras que hablamos. Y como maestros nosotros somos responsables por las palabras que hablamos y cómo las hablamos. El punto a desarrollar después es, como dije, el poder de la lengua. Pero Santiago está enfatizando aquí que realmente los que más tienen que responder a Dios por sus palabras son los que son maestros a otros. Hay muchas maneras en que podemos abusar de nuestras palabras. Cuando maldecimos, cuando blasfemamos, cuando hablamos palabras profanas, o sea, malas palabras, palabras obscenas, cuando hablamos mentiras, cuando hablamos chismes, cuando calumniamos. Pero sobre todas esas cosas o abusos de nuestras palabras, ninguno podría ser más serio que cuando usamos este lugar para enseñar la palabra, para distorsionar la palabra de Dios o interpretar mal la palabra de Dios. O sea que cuando uno se pone frente a alguien a enseñar, debe uno temblar. Cuando tú estás discipulando a alguien en tu casa de persona a persona, debes temblar. Y cuando digo temblar, no es que tienes miedo, sino que tienes temor y respeto a Dios, porque lo que tú hables puede dañar a la persona para siempre o puede ayudarla para siempre. Amén.
Es muy interesante, es muy interesante. Ahora, los que enseñan, dice Santiago, serán juzgados más estrictamente que los que escuchan. Un día, lo que estoy enseñando aquí, vamos a tener que dar cuenta de ello en el cielo. Pero ¿sabes qué? A quienes más se le va a pedir cuenta es al que está enseñando, que es a mí. El que enseña tiene más responsabilidad y va a ser juzgado más estrictamente que el que escucha. Es una triste realidad que cristianos inmaduros traten de convertirse en maestros antes de que ellos estén listos. Hay gente que le fascina hablar en público. Hay gente que está disgustado quizá porque el pastor no le da chance de ponerse acá y enseñar a la iglesia. Si yo enseñara, esa iglesia va a cambiar. Porque yo estoy listo. Ok, realmente es triste que hay muchos cristianos que han sido dañados, lo vuelvo a enfatizar, porque es muy importante esto, por personas no preparadas, que se han creído que están preparados. Y han hablado cosas que han distorsionado el caminar del pueblo de Dios por las cosas que se han hablado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Los que enseñan la palabra de Dios deben hablar la sabiduría de Dios. Sí, es serio. En tercer lugar, un maestro debe enseñar de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a sus propias opiniones o sus propios conceptos. Sí, yo puedo ponerme aquí y enseñar mi punto de vista sobre cualquier cosa, enseñar mi opinión sobre cualquier cosa, pero Dios no me ha llamado a mí a enseñar mi opinión. Dios no me ha llamado a mí a enseñar mi punto de vista. Dios me ha llamado a mí a enseñar su palabra. Y para enseñar su palabra, yo tengo que aprender su palabra. Yo tengo que pasar tiempo con su palabra. Yo tengo que confrontar la palabra. Tenemos un riesgo hoy día en las iglesias cuando hay personas que pretenden ser maestros bíblicos y tienen una enseñanza y la reciben del internet. En el internet hay un montón de páginas donde tú puedes recibir cualquier tópico para enseñar. Ahora, eso es totalmente peligroso y no recomendable. ¿Por qué? Porque tú no sabes quién escribió esa enseñanza. Y tú no conoces si esa enseñanza está de acuerdo a los principios de la palabra de Dios o son de acuerdo a ideas de personas. Sí, hay tanta confusión en el pueblo de Dios hoy día precisamente por eso. Porque cualquiera pretende enseñar a otros sin estar calificado. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Sí, si tú aspiras a ser maestro en la iglesia, si tú aspiras a enseñar a otra persona en una célula, en un grupo familiar, de persona a persona, a un compañero de trabajo, ten en mente que es una gran responsabilidad, que debes hacerlo, pero debes hacerlo con temor de Dios y debes prepararte para que cada palabra que tú hables a esa persona o a esas personas sean palabras basadas en lo que la Biblia enseña. Sí, no es que la gente te oiga a ti, es que la gente oiga a Dios a través de ti. ¿Me está entendiendo? Y eso es serio, eso no es cualquier cosa. No es enseñar de acuerdo a lo que a mí me parece mejor. Bueno, yo voy a enseñar esto porque eso le va a gustar a la gente y van a salir encantados. Sí, tristemente se dice hoy día, y es una realidad, que en muchas iglesias se predica y se enseña lo que el pueblo quiere oír. ¿Por qué? Porque si yo estoy seguro que lo que yo estoy hablando en esta mañana, muchos dirían, ¿y yo vine aquí para oír eso? Hay otras cosas que yo necesito y este hombre me está hablando de eso. Pero es parte de la escritura. El apóstol Pablo mismo dijo que él vino para anunciar todo el consejo de la palabra de Dios. O sea, es mi responsabilidad hablarte de esto. Cuando empezamos una epístola, capítulo por capítulo, versículo por versículo, nos encontramos con pasajes como este y hay que enfrentarlos. Hay que enfrentarlos. Yo quiero, y es mi deseo, es mi visión, es mi anhelo, ver una iglesia que crece en el conocimiento de la palabra de Dios. Y yo quiero ver maestros en esta iglesia. Pero yo quiero darte a ti esta enseñanza y quiero que tú entiendas que si quieres ser maestro y sientes que Dios te ha dado ese don, magnífico, pero debes prepararte. Debes aprender la escritura por ti mismo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Debes tener hambre de aprender lo que la Biblia dice. Para que cuando tú hables a otros, tú estés hablando a otros lo que tú has aprendido primero y lo que tú sabes que Dios te ha dicho que digas. No es quedar bien con la gente, es quedar bien con Dios. ¿Por qué? Porque
lo que yo hablo puede ser de bendición o puede ser de maldición. Puede ser de construcción o puede ser de destrucción. Y yo voy a ser el instrumento de una de las dos cosas. ¿Me está entendiendo? O sea, cuando enseñamos la palabra de Dios, enseñamos mostrando a otros la verdadera luz de Dios. Nadie puede ver a Dios si no es a través de su palabra. Y nadie puede recibir su palabra si no es a través de los que las enseñan y los que las predican. De manera que somos la voz de Dios a otras personas. Y eso encierra o conlleva una grande responsabilidad. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. El profeta Ezequiel dijo algo muy interesante en el capítulo 3 de su libro, versículos 17 y 18. Dijo, hijo de hombre, le dijo Dios a Ezequiel, yo te he puesto por atalaya, o sea, vigilante a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Iglesia, si yo no te hablo las cosas que Dios me dice a mí hablarte, tú vas a pagar por tu desobediencia, pero Dios me va a demandar a mí por no haberte dicho las cosas correctas. Es serio mi papel aquí. Y es serio tu papel si tú quieres enseñar a otros. ¿Me estás entendiendo esta mañana? El apóstol Pablo dijo, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ahora es interesante. Cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, estamos prestos para ayudar y edificar, no condenar. Un maestro bíblico no ha sido llamado a condenar a nadie. En efecto, Jesús mismo dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por mí. ¿Me estás entendiendo? Si hay mucha gente en la iglesia que pretende ser maestro y realmente lo que les gusta es regañar a la gente. Y dicen, es que yo tengo el don del regaño. El don del regaño no existe en la Biblia. Enseñar no es regañar. Regañar no edifica. Regañar hiere, regañar destruye, regañar te hace sentirte que has fallado y te hace sentirte avergonzado, pero no te motiva a cambiar. El regaño no es la solución. O sea, hay muchos cristianos en las iglesias que si le das un lugar para que vengan aquí al púlpito, se ponen a regañar a medio mundo. Y Dios no nos ha llamado a regañar. Dios nos ha llamado a enseñar. Cuando tú solamente regañas a tus hijos van a crecer mal. Porque el regaño no dice cómo hacer las cosas bien. El regaño enfatiza lo que se hizo mal. Y aun cuando la enseñanza pueda tener un elemento de regaño, porque se está diciendo lo que no se ha hecho bien, pero siempre el énfasis es en enfocar lo que se debe hacer bien. ¿Por qué? Porque es edificación el propósito. ¿Me está entendiendo? O sea, la enseñanza siempre debe traer un objetivo de que la persona que es enseñada reciba edificación y se sienta como que Dios lo está tocando porque lo quiere ayudar. No porque lo quiere aplastar. Aleluya. El que regaña siempre se siente superior a los demás y se hace mirar como que él no ha fallado. Nadie puede ponerse en ese plano porque todos fallamos. Dios no nos ha llamado a regañar, Dios nos ha llamado a enseñar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Jesús dijo, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Bendito el nombre del Señor. Nosotros debemos ser maestros que enseñan de acuerdo a la palabra de Dios, siendo buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Si hay alguien en esta mañana que entiende que ha recibido un don de Dios para enseñar la palabra, Dios te dice, sé un buen administrador de ese don. Primera de Pedro capítulo 4 verso 10, Pedro dice a la iglesia, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios quiere que seamos buenos administradores, iglesia. Y una de las cosas que vamos a ser buenos administradores es en lo que Él nos ha dado para ministrar a otros. En este caso el don de la enseñanza. ¿Tú te sientes capacitado para enseñar a otros? Entonces enseña. Sé un buen administrador de ese don que Dios te ha dado. Pero entiende que hay una gran responsabilidad.
Debemos enseñar la palabra de Dios estando conscientes de que tendremos que dar cuenta a Dios cuando estemos frente al tribunal de Cristo por lo que hemos enseñado. Y esta es la razón por la cual yo estoy hablando eso esta mañana, para que veas. Esto es una de las razones, mejor dicho. Hay dos escrituras que yo quiero que tú mires. La primera está en 2 de Corintios 5, por favor. 2 de Corintios 5, versículo 10. Cuando lo tengas dices amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no quiero que al terminar esta enseñanza tú digas, ya no quiero ser maestro. No, al contrario. Pero te estoy alertando y te estoy guiando, te estoy dirigiendo. Es un gran privilegio servir a Cristo, pero conlleva una grande responsabilidad. Porque está en juego las almas de las personas. Está en juego el destino de las personas. Aleluya, a quienes tú enseñas. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno de nosotros tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo un día. Y el Señor nos va a dar o recompensas o nos va a decir, no sirvió lo que hiciste. ¿Qué quieres tú que diga de ti? Ahora, tomando eso en mente, mira en el libro de Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos 13. Hay otra escritura que yo quiero que mires. Yo la tengo aquí conmigo, pero yo quiero que tú la leas también. Hebreos capítulo 13, en el versículo 17. Cuando lo tengas dice amén. Ahí sí quiero que diga amén. Aleluya. Hebreos 13, 17. Es muy interesante. Mira lo que dice, mira lo que dice. Obedeced a vuestros pastores. Wow, eso es un comercial para mí. Aleluya. Note que la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores. En este caso, ¿quién es el pastor acá? Es tu responsabilidad obedecer al pastor. Ahora, obviamente, para que un pastor sea obedecido, no quiere decir que vas a obedecer los caprichos y las arbitrariedades del pastor. Amén. No quiere decir que todo lo que yo te diga que hagas, tú tienes que hacerlo. No quiere decir que todo lo que yo te diga, tú tienes que obedecer. ¿Por qué razón? Porque yo puedo decirte cosas que a mí me parece que debo decirte. Y puedo usar este pasaje para manipularte a ti. Pero eso no es lo que dice el texto. Y esta es una de las razones por las cuales los que enseñamos tenemos que saber lo que enseñamos. Yo puedo tomar esta escritura y decirte, ok, la Biblia dice obedecer a vuestros pastores. Tú me tienes que obedecer, dame $1,000. Me tienes que obedecer, yo soy el pastor. Dice la Biblia, ahí dice la Biblia. Y yo estoy usando la Biblia para manipularte a ti y sacar de ti un provecho para mi vida personal. Y eso no es lo que dice. ¿Tú me estás entendiendo lo que yo hablo? Amén. Y definitivamente hay mucha gente enojada y dañada y afuera y adentro también, porque hay pastores y maestros que se han aprovechado de la inocencia de la gente, de que mucha gente lo cree todo y no discierne. Y si el pastor le dice una palabra que está sacada fuera de contexto para ganar su propio beneficio, la gente lo sigue, porque la Biblia dice. No, la Biblia no dice que tú me tienes que obedecer a mí para satisfacer mis propios deleites. Eso no es lo que dice aquí. Dice, obedeced a vuestros pastores, y dice algo más, sujetaos a ellos. Así que tú tienes que sujetarte a mí. Pero volvemos a lo mismo. Esto no me da derecho a mí a pisotearte. Esto no me da derecho a mí a decirte, ¿sabes qué? Te tienes que sujetar a mí. Haz lo que yo te digo y mandarte a hacer cosas que no tienen que ver. No, el contexto dice diferente. Note lo que dice. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ahora, cuando yo te estoy enseñando la palabra en esta mañana, te estoy enseñando un concepto, y digamos cualquier concepto que yo te enseñe, basado en la escritura. Yo te lo estoy enseñando, número uno, porque Dios me lo dice que te lo enseñe. Número dos, porque Dios lo ha puesto ahí para nosotros, para nuestra edificación. Número 3, porque es bueno para tu alma. Lo que dice la escritura, iglesia, lo que Dios nos dice en su palabra es bueno para nuestra alma. Es algo que nos va a ayudar. Es como cuando tú enseñas a tu hijo, tú no lo enseñas ni para avergonzarlo, ni para minimizar su persona. Tú lo enseñas para que crezca y sea un hombre o una mujer de bien.
Dios pone en su palabra cosas que aunque en el momento a nosotros no nos parezcan correctas o buenas o agradables, pero Dios las pone allí porque es para nuestro bien. Y cuando el pastor se pone aquí o el maestro a predicar o a enseñar la palabra, es porque vela por tu alma. Y lo que él hable debe ser obedecido cuando lo que él habla se acomoda a lo que Dios dice. ¿Me está entendiendo? O sea, hay una gran diferencia de que tú obedezcas al hombre a que tú obedezcas al pastor. ¿Me está entendiendo eso? Hay una gran diferencia. Dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. O sea, cuando yo te enseño a ti la palabra de Dios en cualquier concepto que sea un concepto que a ti te gusta oír o que a ti no te gusta oír, casi siempre lo que no nos gusta oír por algo. Aleluya. Y yo he notado en la experiencia de ministerio que tengo, muchos años, no es que sea muy viejo, es que yo empecé muy joven, que hay mucha gente en las iglesias que cuando uno habla algo que se acomoda a lo que otra persona está haciendo, dicen amén. Pero cuando uno habla algo que se acomoda a lo que ellos están haciendo, hacen así. No dicen amén. Entonces, hay muchas veces que cuando venimos a la iglesia, venimos para que Dios le hable al otro. Si hubiera venido fulanito hoy, esto era para él. Pero ¿qué tal para ti que viniste? Yo creo que es una buena actitud cuando tú vienes a la iglesia para oír la palabra de Dios. Entender que a lo mejor la palabra viene a hablarte cosas que a ti te agradan. Pero a lo mejor viene a hablarte cosas que a ti no te agradan, pero necesitas oír. Porque es para nuestro bien. Entonces, uno cuando se pone aquí detrás de un púlpito a enseñar, sea de persona a persona, o sea, en cualquier nivel, uno tiene una gran responsabilidad de hablar la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios no a todo el mundo le gusta oírla, porque hay veces que nos toca de cerquita. Aquí hay personas testigos que han traído gente invitada y han salido enojados. ¿Y por qué? Porque aquí le dijeron al pastor mi problema y me habló a mí. En cierta manera, para ser un pastor no es fácil cuando uno conoce a la gente. Hay veces que conoce ciertas cosas, pero hay veces que no. Sobre todo cuando viene gente que uno no conoce. Obviamente el Espíritu Santo sí los conoce y los quiere confrontar, pero la gente sale enojada porque piensa que alguien le dijo al pastor lo que está pasando en su vida para que lo confronte, y no es así. Hay veces que uno tiene una consejería pastoral a una persona, a una familia, a un matrimonio, y ese matrimonio, digamos, tiene un problema específico, y uno dice, ok, y yo siempre le digo a ellos cuando vienen a mí, lo que a ustedes les está pasando les pasa a otras personas también, y no se sientan mal si un día de tanto yo predico a los matrimonios y hablo de lo que a ustedes les está pasando, obviamente sin mencionarlos a ellos. ¿Por qué? Porque mucha gente lo toma personal después. O está hablando esto porque por lo que nos pasó a nosotros, ya él nos conoce. Y es una gran responsabilidad, ¿me está entendiendo? O sea, hay un problema matrimonial que no se perdonan el uno al otro y tienen un problema ahí de años. Y uno trata con esa persona, pero uno después está predicando un mensaje sobre el perdón. Y uno dice que hay matrimonios que están batallando en perdonarse unos a otros. Y la persona que me consultó en consejería dice, mira, ya lo está diciendo por nosotros. No es personal. Pero lo que te pasa a ti, le pasa a mucha gente más. Y mucha gente más necesita ser ayudados igual que tú. Entonces no es ahora, está muy mal que yo mencione los nombres y que yo mencione casos específicos, eso no es ético. Pero los problemas que un matrimonio sufre, no solamente un matrimonio lo sufre, muchas veces son cosas que matrimonios sufren. ¿Me está entendiendo? O
Entonces, cuando uno enseña la palabra, uno debe enseñar con temor de Dios. Uno debe enseñar sabiendo que la palabra muchas veces duele, muchas veces no nos gusta escucharla, muchas veces nos confronta y batallamos con eso. Pero hermanos, para que seamos sanados, necesitamos reconocer dónde está la enfermedad. O sea, si yo tengo batalla con mi resentimiento, eso es un problema que me está dañando a mí. Y si yo oigo un mensaje sobre el resentimiento, por ejemplo, me está hablando a mí. No, es Dios que te conoce y Dios quiere ayudarte en esa área. Sí, estás teniendo un problema con el alcohol y se predica en contra del alcohol. Ya me está hablando a mí. No, está hablando a tu problema, que necesita ser sanado de eso, ayudado en eso, para que pueda ser libre. Sí, cualquier tópico de la Escritura, por muy áspero que parezca, por muy difícil que nos parezca, porque nos molesta, nos duele escuchar, necesitamos escucharlo y confrontar eso. Cuando te tocas en una parte afectada de tu cuerpo y te duele, es porque está afectada esa parte. Me duele este dedo, pero este dedo no. Aquí me toco y no me duele, pero como no me toco aquí me duele. Entonces quiere decir que hay un problema ahí que tengo que tratar. Si yo ignoro ese dedo para que no me duela, yo me estoy haciendo el tonto yo mismo. ¿Me está entendiendo? Si muchas veces queremos tapar el sol con un dedo. No, si hay un problema en mi vida, yo debo confrontar ese problema. Y si el maestro o el pastor está enseñando sobre eso en un momento dado, yo debo decir, gracias Señor, porque te acordaste de mí. Porque me quieres ayudar. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios esta mañana? Y en último lugar, un maestro es alguien que ha madurado en carácter. No solamente conoce la Escritura, no solamente tiene el don de Dios, pero ha madurado en carácter. No hay cosa más terrible de que haya un maestro con falta de carácter. Y cuando digo falta de carácter, me refiero que no está mostrando madurez espiritual. Note que Santiago es claro allí en el capítulo 3, verso 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora, cuando dice perfecto, no quiere decir que no comete errores. Nadie puede llegar a ese punto en esta vida. Todos cometemos errores. Pero perfecto aquí habla de madurez. Habla de carácter espiritual, carácter cristiano. O sea, mucha gente quiere enseñar solamente porque lo vean enseñando. Pero ¿qué hay detrás de tus palabras? Amén. ¿Qué hay detrás de tus palabras? ¿Tus palabras son respaldadas por tu carácter como hombre o mujer de Dios? El término perfecto aquí, iglesia, no significa alguien que nunca ha cometido un pecado, sino significa un estado de madurez que ha sido completamente desarrollado en carácter, el fruto del Espíritu. Alguien que no ofende en palabra es llamado perfecto. Y se define como alguien que puede también refrenar o controlar todo su cuerpo. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 9, versículo 27, y esto es una gran verdad que él nos dice allí en la Escritura, sino que sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otro, yo mismo venga a ser reprobado. Aleluya. Aleluya. Y muchas veces para desarrollar carácter, como estudiamos en el capítulo 1, necesitamos pasar por diferentes circunstancias adversas. Y Dios permite problemas. Y Dios permite adversidades. Y Dios permite aflicciones. ¿Por qué? Porque es en esos momentos donde nosotros ejercitamos nuestra fe. Y nuestra fe ejercitada produce paciencia o perseverancia. Y Santiago dijo, pero tenga la paciencia su obra perfecta para que seáis perfectos, maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo no conozco a nadie que ha madurado en la fe cristiana que no ha pasado por momentos difíciles. Nadie crece y madura espiritualmente por leer la Biblia de una forma teórica nada más. Necesitamos crisis en la vida, necesitamos problemas y aflicción, y Dios sabe eso, porque es allí donde nosotros nos hacemos.
lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y si yo pregunto esta mañana, ¿quién no ha pasado por una prueba en su vida? Yo creo que nadie levantaría la mano, porque todos hemos pasado por momentos difíciles. Pero es en esos momentos difíciles que sacamos lo que somos. Aleluya. 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 Ahora, oye bien esto, iglesia, ya estoy entrando en la conclusión. Dios quiere que avancemos hacia la madurez espiritual y hacia el crecimiento en nuestro carácter. Dios quiere una iglesia con carácter de Dios. Cuando hay una iglesia con carácter de Dios, hay menos chismes, hay menos calumnias, hay menos palabras hirientes. Madurez espiritual, oh iglesia, madurez espiritual cambia la vida. Bendito Dios, bendito Dios. Yo quiero que mires un pasaje más antes de terminar. En el libro de Hebreos, capítulo número 5. Hebreos 5. Gloria a Dios. En el versículo 12. Vamos a leer 11 también. Acerca de esto tenemos mucho que decir, dijo el autor de Hebreos. Y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír. Santiago dijo, sed prontos para oír, tardos para hablar. Nosotros queremos ser rápidos para hablar, tardos para oír. Amén. Aleluya. Porque debiendo ser ya, ¿qué cosa? Maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es ¿qué? Inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios quiere en la iglesia personas maduras. Para yo poder enseñar a otra persona, yo tengo que tener cierto grado de madurez. Tú aspiras a ser un maestro, correcto. Tú aspiras a ser un discipulador, correcto. Tú aspiras a ser alguien que ayude a otra persona, correcto. Pero necesitas madurar en tu carácter. Necesitas conocer la palabra, no solamente en tu mente, pero en tu corazón. Necesitas aprender y ejercitarte a ti mismo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Para qué? Para que tú puedas ser de ayuda a alguien. La persona mientras más madura espiritualmente es, más fácil aprenderá a refrenar su lengua y no herir y no lastimar tanto a los demás. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia donde crezcamos en madurez. Donde aprendamos a caminar y poder llevar nuestros hogares correctamente, nuestros matrimonios, nuestra familia, y poder servir a otros y poder enseñar a otros de lo que aprendemos. Y poder ver cómo la iglesia crece no solamente en número, pero también en carácter cristiano. Una iglesia que crece en carácter disminuye en todas aquellas cosas que el enemigo usa para destruir. Ay, habló mal de mí. ¿Por qué? No tenía derecho a hacerlo. Pero una persona madura espiritualmente no va a hablar mal de nadie. ¿Estás entendiendo? O si quieres saber más de esto, ven el domingo próximo. Hoy te voy a enseñar cosas profundas de la lengua. Alabado sea el nombre del Señor. Recuérdate esto esta mañana. Un maestro no se hace a sí mismo. Un maestro recibirá mayor condenación o un juicio más severo. Un maestro debe enseñar conforme la palabra de Dios, no conforme a nuestras propias ideas. Y un maestro debe ser alguien que ha madurado en carácter espiritual. Amén. Aunque es bueno aspirar a ser un maestro de Dios, un maestro de la palabra, no olvidemos, la responsabilidad es muy grande porque nuestras palabras y nuestro ejemplo afectan a otras personas. Sobre todo la vida espiritual de otras personas. Si Dios te ha llamado a ti a ser un maestro de la palabra, ejerce ese trabajo, prepárate para hacerlo, con mucho cuidado, con mucha sabiduría, porque sí, es un gran honor y un alto privilegio, pero es una gran responsabilidad. Pero Dios quiere que seamos maestros, Dios quiere que nos preparemos
para enseñar a otros. Dios quiere que seamos instrumentos para poder ser de bendición a otras personas. Y qué bonito es cuando alguien puede decir, fulanito me enseñó la palabra, la hermanita tal me enseñó la palabra, y hoy día soy lo que soy por aquellas cosas que me enseñó cuando yo estaba recién empezando, porque me enseñó bien. Qué feo cuando alguien dice me enseñaron, pero me enseñaron mal. Yo te animo esta mañana a que tú digas, Señor, ayúdame a ser de bendición a otro. Y si tú me has puesto a mí ese ministerio, ese don, si yo siento que tengo ese deseo, esa capacidad, yo puedo ser de bendición a otros, yo quiero enseñar la palabra, prepárate. Prepárate con la palabra de Dios. Escucha, aprende para que seas excelente en lo que tú quieres enseñar a otros. Y tú verás la gloria de Dios en tu vida. Y tú verás cómo es una gran satisfacción cuando alguien viene y te dice, hermano o hermana, si eres mujer, lo que usted me enseñó me ha ayudado tanto. Lo que usted me habló me ha ayudado tanto. Qué bonito es oír eso. Eso es una recompensa más grande que cualquier otra recompensa que el mundo puede darte. Cuando tú ves que tú fuiste de bendición a alguien y que lo que tú enseñaste ayudó al crecimiento espiritual de alguna persona. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Te voy a pintar que te pongas de pie. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra esta mañana. Y yo quiero que salgas de aquí con ese deseo, ser el hombre o la mujer que Dios quiere que seas, para que seas de bendición a otras personas. Y vas a darte cuenta que es un gran honor poder servir a Cristo en el área de la enseñanza de su palabra. Padre, gracias por esta palabra en esta mañana. Gracias porque realmente es una bendición poder aprender estas verdades. Yo oro por cada persona que está aquí reunida esta mañana. Tú conoces sus corazones, tú conoces sus problemas, sus luchas. Pero tú nos hablas este tópico porque hay personas aquí que necesitaban escucharlo. Y yo oro, Señor, por una iglesia que crece, una iglesia que se multiplica en número y que requiere de hombres y mujeres con carácter cristiano para enseñar a los que van llegando nuevos. Y yo oro, Señor, que este llamado que tú estás haciendo a tu pueblo pueda ser recibido. Y que muchos aquí esta mañana puedan decir, Señor, yo quiero ser un maestro o una maestra de tu palabra. Yo quiero enseñar a otros lo que tú me has enseñado a mí. Yo quiero disponerme para ser un instrumento en tus manos. Oh, gracias te doy. Gracias te doy por tu palabra. Mientras tú estás allí con los ojos cerrados, yo quiero decirte, en la manera que la iglesia está creciendo en números, se requieren hombres y mujeres que puedan comprometerse con Dios y decir, yo quiero ser un maestro de la palabra. Yo quiero ayudar a enseñar la palabra, ya sea a nivel personal o ya sea en una reunión, ya sea en una célula, en un grupo de hogar, donde se presente la oportunidad. Pero Dios quiere hombres y mujeres que acepten este reto, pero que estén listos para ello. Si tú no te sientes que estás listo, pero tienes el deseo, dile, Señor, yo quiero prepararme. Abre mi entendimiento. Ayúdame, Señor. Yo quiero servirte con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios.